En 2023 subí un fragmento de una conversación que tuve con una persona de la religión Ahmadi, una rama del Islam, donde hablábamos sobre la veracidad del cristianismo. Yo presenté a la resurrección como un hecho histórico que, de ser cierto, confirmaría la cosmovisión cristiana y desmentiría todas las demás cosmovisiones. Este año, una página que se encarga de predicar esta religión me dio una contestación. Tenía pendiente hace mucho devolverle la respuesta, así que vamos a escuchar lo que este mensajero de la religión Ahmadi nos tiene que decir. Muchos cristianos utilizan el tema de la historicidad del Nuevo Testamento para evitar entrar en el tema del Corán. Nos dicen que, bueno, los evangelios aparecieron siglos antes del Corán y por lo tanto, como están más cerca de los hechos, suelen ser más confiables o deberían ser considerados como más confiables que el propio Corán. Sin embargo, este argumento la verdad es que tiene muchas fallas. En realidad, los evangelios y las cartas apostólicas no solo son más cercanos a los hechos que el Corán, sino que también tenemos testigos de segunda generación, los padres apostólicos. San Ignacio de Antioquía y San Policarpo fueron discípulos directos del apóstol San Juan, el que vio la tumba vacía con sus propios ojos. San Clemente de Roma fue discípulo de San Pedro y de San Pablo, y todos ellos afirman lo mismo, que Cristo resucitó de entre los muertos. No hablamos solo de la historicidad del Nuevo Testamento, sino también de fuentes extrabíblicas que confirman la misma verdad. Si realmente nos apegamos a este criterio, entonces, ¿cómo nos explicamos que la Iglesia Católica todavía siga rechazando el Evangelio de Tomás, que según algunos escritores fue escrito, su capa más temprana, entre los años 30 y 60 después de Cristo? Eso es incluso más temprano y más cercano a los hechos que el Evangelio de Marcos, que es el más antiguo de los evangelios que están actualmente en el Nuevo Testamento de la Biblia. El Evangelio de Tomás no solamente no nos habla de ninguna resurrección, sino que comienza con estas palabras. Estas son las palabras secretas que pronunció Jesús el viviente y que Dídimo Judas Tomás consignó por escrito. Jesús el viviente. Esto es una respuesta a aquellos que decían que Jesús había muerto. Si los católicos realmente aceptan el criterio de historicidad, entonces no pueden rechazar el Evangelio de Tomás. Pero si rechazan el Evangelio de Tomás, entonces su creencia en la resurrección no se basa tampoco en un criterio histórico. Y en realidad no pasa nada desde una perspectiva de fe por no creer en algo basado en un argumento histórico. Acá hay una cuestión importante. Nunca hemos creído que la historicidad sea el único criterio para catalogar un libro como canónico. Es importante saber también si tiene origen apostólico. El Evangelio de Tomás no lo tiene. Como señala la Enciclopedia Británica, esta obra fue escrita a mediados del siglo II. Asimismo, afirma que el Evangelio de Tomás está fundamentado por el gnosticismo, el movimiento filosófico y religioso del siglo II después de Cristo que enfatizaba el poder redentor del conocimiento esotérico adquirido por revelación divina. Los gnósticos proponían la salvación por medio de una gnosis oculta. La académica Nicola Densey Lewis coincide al datarlo en el siglo II, apoya el argumento de que el Evangelio de Tomás es gnóstico, ya que este fue el periodo en el que muchos de los llamados textos gnósticos cristianos parecen haber sido escritos y circulados. Por otro lado, las fuentes cristianas fechan el fallecimiento del apóstol Tomás en el siglo I. Según la tradición, fue martirizado en la India hacia el 72 después de Cristo. El autor de este Evangelio no fue el apóstol Tomás, sino un autor que profesa el gnosticismo, herejía que buscaba destruir al cristianismo. Al final del día, la Biblia que tiene la gente en las manos comienza con estas palabras. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuántos años después de estos eventos fueron escritas estas palabras? Estas palabras fueron escritas por Moisés. Fueron miles de años después de que ocurrieran los eventos. Y aún así, los católicos consideran que estas palabras tienen autoridad y tienen validez y son reales, no por ningún argumento histórico. De hecho, si nos fuéramos según el argumento histórico, encontraríamos muchas otras narraciones y tradiciones religiosas que no concuerdan con estas palabras, que son mucho más antiguas, por lo tanto, mucho más cercanas a la fecha en que ocurrieron estos eventos. Sin embargo, si somos capaces de aceptar el libro del Génesis, que relata eventos miles de años después de que ocurrieron, entonces, ¿cuál es nuestro argumento para rechazar el Corán, que relata eventos que ocurrieron 600 años antes de que el Corán fuera escrito? Desde una perspectiva de fe, es injusto aceptar el libro del Génesis, pero al mismo tiempo rechazar el Corán. No se puede utilizar el argumento de que la Biblia fue escrita 600 años antes del Corán, o el Nuevo Testamento fue escrito 600 años antes del Corán, para simplemente descartar el Corán. Los católicos y los cristianos no creen en la Biblia siguiendo un argumento histórico. No es cierto que los católicos aceptemos el Génesis sin ningún argumento histórico. La Biblia nunca pretendió ser un libro científico, sino un texto teológico y moral. Su autoridad no depende de cuán cercanos estén los eventos, sino que Dios transmite su palabra incluso oralmente antes de ponerla por escrito. Pero lo esencial es la resurrección de Jesús. Las escrituras apuntan a Jesús desde Génesis hasta Apocalipsis. Por ejemplo, Génesis 3:15 profetiza que de una mujer nacerá un hombre que pisará la cabeza de la serpiente, anticipando la victoria de Jesús sobre el mal. Cristo mismo consideraba el Génesis canónico y utilizaba el canon de la Vulgata, donde se incluía dicho libro. Además, él le dio autoridad a su iglesia, autoridad que sigue vigente porque resucitó y confirmó el poder de la iglesia para atar y desatar. En otras palabras, la aceptación de la Biblia no es arbitraria. La validez del Génesis y de toda la escritura depende de un hecho histórico real, la resurrección de Cristo. Por eso, si alguien cuestiona el Génesis o la Biblia completa, en realidad está cuestionando la resurrección de Jesús, que es el fundamento histórico que confirma toda la autoridad de la Escritura. Como dice el apóstol San Pablo, si Cristo no resucitó, es vana nuestra predicación y vana también la fe de ustedes.
Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 14. Ese no es el argumento por el cual ellos aceptan ese libro, o si no, no podrían rechazar el Evangelio de Tomás, ni tampoco tendrían manera de rechazar otros textos sagrados de otras tradiciones anteriores a la Biblia que no concuerdan con el relato del Génesis. Pero entonces, ¿por qué se cree que los libros de Moisés son auténticos y por qué se cree que los evangelios relatan los eventos auténticos? Al mismo tiempo que por qué se cree que el Corán es el libro que relata la versión auténtica, según la perspectiva de la cual lo estemos viendo. La razón es muy sencilla y el hermano Iván lo dice en el video. La razón es porque creemos en la autoridad de la persona que reveló esas cosas. Creemos que Moisés dijo la verdad respecto a la creación del mundo porque creemos que Moisés es un auténtico profeta de Dios al que le fueron reveladas estas cosas. Los cristianos creen que los relatos de los evangelios son auténticos porque las personas que los escribieron estaban inspiradas por el Espíritu Santo para escribir lo que escribieron. Los musulmanes creen en el Corán porque creen que el profeta Mohammed estaba inspirado para escribir las cosas que escribió. ¿Quién dice la verdad? Ya vimos que el criterio histórico no es suficiente para poder explicarlo, porque entonces Moisés quedaría más descartado que Mohammed. La única manera de reconocer quién dice la verdad es averiguando si las personas que escribieron esos relatos, que decían estar inspirados por Dios, realmente estaban inspirados por Dios o no. Porque si realmente estaban inspirados, no importa cuántos miles de años hayan pasado de distancia entre los hechos y el relato. Siempre y cuando esté inspirado por Dios, el relato tiene que ser verdadero. Ok, pero la pregunta central es: ¿qué hecho histórico me puede llevar a creer en la veracidad del Islam? El profeta del Islam, Mohammed, no resucitó. Su cuerpo sigue en su tumba en Medina, Arabia Saudita. En cambio, la fe cristiana se funda en un hecho histórico verificable: la resurrección de Jesús. Además, el mismo Corán no pasa las pruebas históricas que se le aplican a cualquier otro texto antiguo. No pasa la prueba bibliográfica porque el califa Uthman ordenó quemar las demás versiones del Corán, quedándonos con una sola edición oficial, mientras que del Nuevo Testamento conservamos miles de manuscritos que nos permiten verificar su transmisión. No pasa la prueba de evidencia interna, porque el Corán presenta contradicciones y depende de fuentes apócrifas tardías, mientras que los evangelios son coherentes entre sí y reflejan testigos oculares. Mucho menos pasa la prueba de evidencia externa. El Corán niega hechos universalmente atestiguados como la crucifixión de Jesús, que incluso historiadores no cristianos del siglo I confirman. Pero fíjate qué razonamiento circular planteás. Decís que creen en Moisés porque creen que es profeta y creen que es profeta porque creen lo que dice. En cambio, Cristo no solo habló, sino que respaldó con hechos visibles, con milagros, principalmente con su resurrección, y dejó una iglesia con autoridad para transmitir esa verdad. Por eso nuestra fe no descansa en meras afirmaciones, sino en hechos que Dios mismo puso ante los ojos del mundo. Los seguidores de Abdullah Hashem Abbasade, que es la paz, la religión ahmadí de la paz y la luz, creemos que la manera de reconocer si una persona es un verdadero enviado de Dios es mediante una serie de 3 criterios que aparecen mencionados en la Biblia y que son los que nosotros seguimos y que son con los que nosotros identificamos a nuestro imam como el verdadero enviado de Dios de esta época. Número 1. La persona que reclame ser un enviado de Dios tiene que haber sido mencionado por un enviado de Dios anterior, de la misma manera en que Jesús fue mencionado por Juan el Bautista y también fue escrito y profetizado en el libro del profeta Isaías. El segundo criterio es que tiene que ser la persona más sabia presente. De la misma manera que vemos que Jesús respondía a todas las preguntas de los fariseos y los saduceos y de todas las sectas de los judíos, de una manera que ellos no podían contestar. Él era la persona más sabia de la época. Asimismo, una persona enviada por Dios tiene que ser la persona más sabia del momento. Número 3. Creemos que todos los enviados de Dios trajeron un mensaje en particular que aplica a todos y que solo lo puede traer un verdadero enviado de Dios. Este mensaje se conoce como la supremacía de Dios, que significa que Dios quiere establecer un gobierno en la tierra. Dios quiere elegir a los gobernantes de la tierra. Los profetas y los mensajeros vinieron como guías espirituales, sí, pero también vinieron como líderes políticos de sus naciones. Moisés, por ejemplo, la pasé con él. No había en la sociedad ninguna autoridad superior a la de él. Y el Mesías, la pasé con él, Jesús, hijo de María, también venía como ese líder, ese rey profetizado de los hijos de Israel. Creemos que si una persona cumple estos 3 criterios, necesariamente es un enviado de Dios. No hay ningún falso profeta que pueda cumplir con estas características. Ninguno puede haber sido mencionado por un profeta auténtico. Un profeta auténtico solamente te guiaría hacia el auténtico enviado de Dios de tu época. Número 2. Nadie puede ser más sabio que el enviado de Dios de la época. ¿Por qué Dios pondría a alguien inferior a gobernar a alguien superior? Y número 3. Todos trajeron este sistema de la obediencia, le hicieron recordar a la gente que solo se puede obedecer a Dios siguiendo al enviado de Dios de tu época. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y eso aplica para todos los profetas y los mensajeros y todos los enviados de Dios en cada época. Porque siempre existen muchas sectas que están llamando a seguir a Dios de determinada manera, pero no, el camino correcto es seguir al enviado de Dios de la época. Esa es la razón por la que creemos que Abbasade de la Paz es un enviado de Dios. Y de hecho creemos que él es el legítimo papa. Creemos que el Papa Francisco no cumple con estas 3 características, ni fue designado por un enviado de Dios anterior, ni es la persona más sabia del momento, ni tampoco está llamando a la gente al gobierno de Dios. Además de que ha hecho declaraciones como que, por ejemplo, en Estados Unidos tenían que votar por el mal menor. Es decir, que le está diciendo a la gente que tienen que hacer el mal. Dios nunca ordenaría a hacer el mal. Los criterios que mencionás para reconocer a un enviado de Dios no están en la Biblia. No hay ninguna enseñanza que diga que todo enviado necesariamente ha de ser anunciado explícitamente por un profeta anterior, o que la sabiduría sea un estándar absoluto para validarlo, ni mucho menos que deba ser un líder político. Por ejemplo, respecto al primer criterio, profetas como Elías o Jonás no fueron anunciados por ningún profeta previo. Dios simplemente los llamó y los envió a cumplir su misión. Esto muestra que el anuncio previo no es requisito bíblico. En cuanto al segundo criterio, la sabiduría no es un estándar absoluto para reconocer a un enviado de Dios. Muchos profetas fueron personas comunes sin fama ni reputación de sabios ante los hombres, como el profeta Amós, que era un pastor y recolector de higos antes de ser llamado a profetizar. Dios no eligió a los más sabios del momento, sino a quienes él llamó. Sobre el tercer criterio, muchos profetas de la Biblia no fueron líderes políticos. Isaías, Jeremías y Ezequiel hablaron y guiaron al pueblo, pero no gobernaron ni tuvieron autoridad política. Dios les encargó un ministerio espiritual.
no un gobierno civil. Por lo tanto, estos criterios amadíes son invenciones humanas y no reflejan la manera en que Dios valida a sus enviados según la Biblia. Por ende, el Papa no necesita cumplir esos requisitos porque su autoridad proviene de Cristo y de la sucesión apostólica, no de méritos humanos. En cambio, el líder Ahmadi no puede demostrar ni su conexión con Cristo ni con Pedro. No hay forma de corroborar su autoridad, mientras que la del Papa está fundada en hechos históricos y en la promesa de Cristo. Ahora, cuando el Papa habla de los dos males en un contexto electoral, no está promoviendo el mal, sino reconociendo que ambos candidatos son seres humanos limitados y pecadores, que pueden actuar mal en ciertas decisiones. Esto es coherente con la enseñanza de Jesús. Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre de ustedes, que está en el cielo, dará cosas buenas a aquellos que se las pidan? San Mateo, capítulo 7, versículo 11. Solo Dios es completamente bueno. Los hombres siempre tenemos limitaciones. En cambio, el mensajero Ahmadi, que defiende esos tres criterios, exige para su líder una perfección que él mismo no tiene ni puede demostrar, ya que también es humano y por tanto limitado. Por eso su estándar es incoherente. No puede exigir perfección absoluta a un líder humano mientras él mismo no es impecable. Además, cuando Jesús dice yo soy el camino, la verdad y la vida, en San Juan capítulo 14 versículo 6, esta afirmación no puede aplicarse a todos los profetas porque ellos no eran el camino en sí mismo, sino que señalaban hacia él, que es el Dios encarnado. Al menos los verdaderos profetas del Antiguo Testamento hasta Juan el Bautista. Para nosotros Mohamed y los que hayan venido después son falsos profetas. Si Mohamed fuera el camino, entraríamos en contradicción, ya que no enseñó lo mismo que Jesús, ni siquiera enseñó lo mismo que el actual líder Ahmadi. Jesús es el camino porque solo él, mediante su sacrificio, nos conduce a la vida eterna. Es la verdad porque todo lo que está fuera de él es mentira. Y es la vida porque en el bautismo resucitamos a una vida nueva en el Espíritu, que nos abre la puerta a la vida eterna junto a él y todos sus santos. Ahora, si analizamos el tema de la tumba vacía desde una perspectiva histórica, como ustedes lo quieren hacer, el hecho de que se haya encontrado una tumba vacía tampoco demuestra que haya habido una resurrección. Nuestro imán, que tiene las pruebas de ser un envío de Dios, ha dicho cuál es la realidad de la tumba vacía. Nos ha explicado que José de Arimatea y Nicodemo le entregaron el cuerpo de Jesús a Simón Pedro, y Simón Pedro, para que los judíos no profanaran el cuerpo de Jesús, lo tomó y lo enterró temporalmente en otro lugar, en un lugar secreto, para que no lo encontraran. Ahí es cuando María Magdalena va a la tumba y la encuentra vacía. No porque Jesús haya salido de la tumba, sino porque Simón Pedro había tomado su cuerpo y lo había escondido en otro lugar. Esa realmente es otra explicación lógica de por qué la tumba estaba vacía. Antes de contestar a la única objeción que él propone contra la tumba vacía, me gustaría volver a repetir que el imán de ellos no tiene forma de demostrar que es enviado por Dios, ya que como vimos, esos criterios que él exige no están en la Biblia, como quiere hacernos creer el muchacho del video. Pero aunque estuvieran, tampoco el líder de los Ahmadi podrá demostrar que los cumple, puesto que quedaría a la perspectiva subjetiva de cada quien. Ahora sí, la explicación que da para la tumba vacía no es lógica, así que eso sáquenselo de la cabeza, y les voy a demostrar por qué. Lo que planteas de que Pedro habría escondido el cuerpo de Jesús es en el fondo una variante de la teoría del fraude, que los discípulos manipularon la tumba y luego inventaron la resurrección. Pero esta explicación resulta extremadamente improbable. Primero, no existe ninguna evidencia de que los discípulos mintieran ni de que se haya producido una conspiración. No hay registro de un solo cristiano de la primera generación que haya confesado que todo fue un engaño. Segundo, normalmente los fraudes se cometen por beneficio personal. Sin embargo, los apóstoles no ganaron poder ni riquezas, sino persecución, cárcel y martirio. Es absurdo pensar que todos ellos habrían aceptado morir por algo que sabían que era mentira. La diferencia con otras religiones es fundamental. Los apóstoles estaban en posición de saber si lo que predicaban era verdadero o falso, porque ellos mismos fueron testigos de la tumba vacía y del resucitado. Si lo hubieran inventado, lo sabrían y no hubieran entregado la vida por una mentira hecha por ellos mismos. Lo más coherente históricamente no es pensar que Pedro y los demás urdieron una conspiración perfecta sin fisuras, sino que realmente creyeron lo que anunciaban, que Jesús resucitó de entre los muertos.